Hola queridos amigos suscriptores, seguidores de Colombia al Día, información súper importante. Aquí te dejamos el envío de directora aclara dudas del subsidio renta ciudadana y de todos los programas sociales. Ciudadanos o de hogares, en la práctica, digamos, con estos beneficios no se lograban verdaderamente impactos en materia de superación de la pobreza, ni siquiera lográbamos mitigar el hambre que se está viviendo en el territorio. Entonces, con la renta ciudadana, lo que hemos apostado ahorita dentro de la denominada transición, ¿por qué? Porque por ahora no tenemos un marco legal propio, un programa propio del gobierno nacional. Ese lo estamos diseñando y para eso tenemos ya la capacidad jurídica que hemos pedido en el Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes saben, ahorita entra la etapa de discusión, democracia representativa, digamos, después de los diálogos vinculantes recogimos digamos, las aspiraciones de la ciudadanía desde el territorio, pero esto pasa a una segunda etapa que se debate en el Congreso. En principio, digamos, programas como este pues ya están allí determinados, lo estamos diseñando. Mientras tanto, la transición que tenemos es la base legal de lo que ya se venía haciendo con Familias en Acción, es decir, con las corresponsabilidades que ahí ya estaban dispuestas, digamos, con los compromisos allí establecidos. Los hogares que cumplían estos compromisos en materia de salud y educación, pues estaban obteniendo un beneficio. Nosotros lo estamos mejorando y hemos priorizado entonces para ese ejercicio 466 municipios, y esto basados en lo que nos arrojan los mapas de hambre. Es decir, digamos, con un criterio objetivo, miramos cuáles son los territorios en Colombia donde se vive una crisis humanitaria en razón a una situación de hambre que yo creo que para todos pues es la máxima manifestación de pobreza extrema y que nos llama a una intervención inmediata para poder superar pues esa situación de crisis. Adicional a ello, incluimos ahí los municipios PEDET, haciendo, digamos, el cruce. Muchos de ellos se encontraban dentro de los que estaban en los mapas de AFRE, incluimos el faltante y eso nos da el resultado de 466. ¿Qué pasa con esos 466? Todos los hogares que estén en el grupo A del CISBEN automáticamente en esos territorios reciben 500.000 pesos. Adicional a esos hogares, todas las víctimas, porque hay un enfoque diferencial también, mecanismos de acción afirmativa, las víctimas que se encuentren en esos territorios, independientemente del tipo de clasificación, van a recibir también 500.000 pesos. Igual para comunidades indígenas. Todos los que se encuentren, digamos, en este territorio, automáticamente, ellos no tienen CISBEN, es el registro propio que manejan, digamos, desde las comunidades y cómo se viene elaborando, también van a recibir el beneficio de los 500.000 pesos. Entonces, si ustedes miran, no sé si ya lo puedan dimensionar, digamos, imaginar lo que eso significa y el impacto que pretendemos generar, digamos, en esos territorios. Estamos hablando que estos programas, normalmente, tal y como estaban hasta el día de hoy, de Familias en Acción, que es la base legal temporal que nos permite este ejercicio, hogares, por ejemplo, con un niño que estuviera escolarizado, que cumpliera la responsabilidad, recibía a partir de 25.000 pesos. Ese hogar, si está en grupo A, va a recibir 500.000. Aquí, ¿qué estamos hablando? Que estamos generando recursos suficientes para permitir que esta familia beneficiaria tenga ese mínimo vital que le permitirá salir de esa situación, digamos. Y la idea adicional es acompañar esto de oferta institucional en materia de educación, en materia, digamos, de dar condiciones para la empleabilidad, habilidades blandas. Estamos trabajando con las diferentes entidades del Estado para buscar cómo ese hogar al que se le otorga el beneficio, además lo vamos a acompañar de acuerdo a las necesidades o a la capacidad humana que dice tenga, para brindarles las posibilidades de salir de esa situación de empleabilidad. Esto buscando que no sean ingresos, digamos, que se extiendan en el tiempo indefinidamente, sino que esa familia logre la capacidad y el acompañamiento para superar esa situación. La pregunta que siempre surge, eso es como mucha información, cuando no va a haber, entonces por eso cuando son por televisión son 3 minutos para explicar esto, entonces son 50, surgen más preguntas que lo que uno está informando. La pregunta que sigue es, ¿y qué pasa con los territorios que no fueron priorizados? Los que no hacen parte de esos 466 municipios. Y la buena noticia también es, que yo creo que es... hay que valorarla en su justa medida, es que incluso para el resto del territorio nacional estamos hablando como mínimo de un mejoramiento sustancial en el ingreso. Es decir, el promedio
de lo que los beneficiarios, los hogares que estaban siendo beneficiados de estos programas, por ejemplo, Familias en Acción, el recurso era de un aproximado de 90 pesos. Ahora, como mínimo, con el mejoramiento que estamos haciendo, vamos a estar garantizando recursos por el orden de los 160.000 pesos, y esto en función de la conformación familiar. Es decir, si una familia tiene 2 hijos, 3 hijos, pues obviamente ese ingreso va a ascender hacia los 480, y el tope es 500.000 pesos. Es decir, los que no son del grupo A, son o que están en el resto del territorio nacional, lo mínimo que van a recibir es un mejoramiento que va a estar por encima incluso del 50% del mejoramiento de los ingresos, y sobre todo por encima de la línea de pobreza. Si ustedes se dan cuenta, esto es un esfuerzo a mi juicio histórico. No se había hecho, un ejercicio tan riguroso de focalización y buscando lograr un impacto allí donde más se requiere, digamos, este tipo de ayuda, de acompañamiento por parte del Estado. Y estamos apuntándole, porque ya tenemos la proyección para eso, a bajar los índices de pobreza extrema en 5.6, en 5.5 aproximadamente porcentuales. Es decir, si vamos a hablar de un comparativo, estamos aspirando a hacer lo que se hizo en primera medida en Brasil cuando se hizo este plan de lucha contra el hambre también, y que tuvo pues un muy buen resultado. Digamos que esto les habla a ustedes del compromiso que tiene este gobierno, que ya se materializa en apuestas con un criterio diferencial para llegar a los sectores y a los hogares en situación de más desfavorecidos. Y esto, digamos, en un marco general en el que igual el resto de programas, que yo sé que es la pregunta que siempre, digamos, cuando uno da esta información surgen preguntas sobre los otros programas. La apuesta es esta, la apuesta es dignificar este tipo de ingresos, mejorar este tipo de programas desde una perspectiva no asistencialista. Entonces, para el caso de adulto mayor, para el caso de jóvenes en acción, para los demás programas, estamos trabajando en este rediseño. Mientras tanto, mientras la transición se está garantizando, digamos, como viene, la idea no es menguar o bajar esos ingresos, sino al contrario, nuestra inquietud es que no están siendo suficientes. En el caso de adulto mayor, una persona que recibe 80.000 pesos mensuales en el mes, yo creo que eso es simbólico, eso es un salto en la batera, y con eso no estamos ni siquiera calmándole hambre al beneficiario. Y muchas veces es más el costo del pasaje para ir a cobrar el beneficio en el territorio, porque no es lo mismo, todos no estamos en Bogotá, que lo que finalmente reciben. Entonces el gobierno nacional, por ejemplo, en ese caso, está trabajando también en una apuesta para poderle brindar un ingreso digno que estará también por el orden de los 500.000 pesos. Esto muy seguramente pasa ya por la reforma pensional, se está trabajando en ello, pero ustedes saben que hay también otro tipo de programas, por ejemplo, en el caso de la juventud. Ayer, a esta noche, tuvimos una reunión en presidencia, de hecho, hablando y buscando cómo va a ser ese diseño de la política integral para la juventud, que es fundamental para este gobierno. O sea, somos conscientes que si hoy en día estamos sentados acá y hemos logrado esa oportunidad de cambio, es en gran parte gracias a esa juventud que se movilizó en el estallido, esa juventud que dijo, esto no va más como va, y tenemos un gran compromiso con ellos, con ustedes, porque muchos de ustedes son muy jóvenes, y estamos con la determinación de no fallarles. Entonces, pues muchísimas gracias, esto pues como bienvenida, muy atentos, obviamente, y para eso estamos, para atender cualquier inquietud, para resolver, cualquier duda que haya quedado con la información, y para mantener ese diálogo abierto. Como ustedes les dijeron, acá estará Nicolás, que estará encargado siempre de atender sus inquietudes, de servir de vínculo, bienvenidas sus sugerencias. Y en fin, el gobierno de puertas abiertas, digamos que acá estamos demostrando que no son frases de cajón, cuenten con que acá estamos siempre en la escucha, y gracias por atendernos y por apoyar ese llamado. Le voy a dar la palabra al subdirector general de proyectos, y a continuación, si de pronto también tienen inquietudes más puntuales sobre la dirección de transferencias, también nos acompaña acá Sara Cubillos, nos acompaña en esta dirección, una funcionaria de carrera también, que conoce muy bien, tiene toda la memoria histórica de la institución, y pues que también está presta a atender inquietudes. Muchísimas gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. A mí me resta solamente saludarles de forma muy especial y cordial y manifestar nuestro mayor compromiso, disposición al diálogo y construcción colectiva a través de este programa que, como bien lo comenta nuestra directora general, se constituye como uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la pobreza en el país. De manera que nuevamente por saludarles y estar presto a todas las inquietudes que tengan a bien sobre nuestros programas. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, directora, por la presentación. Mi nombre, como lo dijo, Joana Cubillos. Yo llevo 13 años en la entidad. Hoy en día, gracias a la confianza que me dio la directora Cielo y pues, con el doctor Carlos, estoy dirigiendo el área de la Dirección de Transferencias Monetarias. Desde lo técnico, súper atenta a resolver sus inquietudes. Aquí estamos para siempre darle la información de primera mano y es lo que hemos repetido. Sé que a veces los temas resultan un poco complejos y sobre todo transmitirlo a las comunidades de la ciudadanía. Y suele pasar que desde este lado nos acostumbramos mucho a hablar desde las palabras que usamos al diario y esas palabras a veces no nos las entienden. Así que hoy el mensaje es que ustedes nos ayuden a traducirlas, nos ayuden a decirlo de una forma amable, cordial y precisa sobre todo lo que estamos nosotros enviando mensajes desde la operación, que ese es el reto más grande, porque quizás las familias, las personas que reciban estos recursos no tienen esas habilidades a veces para comprender completo el mensaje. Y de ahí la importancia de ustedes como sus comunicadores para que nos ayuden a que se facilite esa comunicación y sobre todo que orientemos a nuestros ciudadanos, porque al final lo que todos tenemos que apuntarle es a la calidad y al mejoramiento de la atención con ellos, porque pues ellos son los que necesitan de ese apoyo para superar esas condiciones que hoy en día adolecen y que estamos todos llamados a acompañarlos para que las superen. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Quiénes de ustedes quieren hacer alguna pregunta? Hola, directora Cielo, ¿cómo me le va? Le habla Giovanni Enciso, estamos en vivo para el canal de Estrato Medio. Y la gente tiene una principal duda y es el tema del CISBEN. Entonces, la principal pregunta es, ¿cuándo fue la última actualización de la encuesta CISBEN para saber quiénes entran? Y la gente, ¿cómo puede saber si es beneficiada de este subsidio o no? ¿A qué plataforma pueden ingresar? ¿En dónde pueden ver si ellos son beneficiarios o no? Muchas gracias, directora Cielo. Sí, pues precisamente esa pregunta es muy recurrente y que está la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía, que sabemos que hay errores en la focalización, sabemos que hay un tema de subregistro, hogares, digamos, que tenemos proyectado a partir del momento que actualicen la encuesta del CISBEN, muy seguramente van a ser beneficiarios de este esfuerzo. Entonces, como que ahorita se está trabajando sobre la metodología 4, que es la que nos permite medir pobreza multidimensional. Digamos, es una metodología que es un poco más exacta para poder corregir los errores de focalización. La invitación es a que por favor nos colaboren actualizando la encuesta, e igual estamos muy prestos porque suele existir un imaginario de que los recursos llegan a quien no debe llegar, a gente que no lo necesita. También tenemos que hacer una campaña allí, yo creo que es una cuestión cultural, en el sentido que la gente sepa que si bien es cierto, es un ingreso que a nadie le caería mal. Digamos, una familia que recibe 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, es más, yo creo que hasta una persona que recibe 5 millones de pesos, los 500.000 pesos me deberían de perlas, pero decirles por qué al burlar este tipo de sensación que estamos haciendo, no es algo menor, digamos, es algo que raya en un acto no solamente delictual, sino que además es que con esto, cuando no estamos focalizados, no tenemos ese grado de dificultad al que le estamos apuntando, le estamos literalmente arrebatando el pan de la boca a una familia que estamos apuntando a llegarle porque está en grado extremo de precariedad, digamos, de pobreza extrema. Entonces, como que somos conscientes de esos errores que pueden existir, los invitamos también a denunciarse a la oportunidad, porque nos llegan siempre en abstracto la denuncia de no, es que conocemos gente que tiene trabajo, que tiene ingresos, que tiene casa, carro y que recibe el ingreso, pero siempre que preguntamos
un nombre, díganos quién, cómo hacer, nosotros mismos hacemos la denuncia, no nos facilitan esa información. Entonces, como que al contrario, esta sea una oportunidad para decirle a la ciudadanía, necesitamos que nos ayuden a hacer veeduría en el territorio, en los municipios, digamos en general, y necesitamos que por favor nos ayuden en esa actualización también de la encuesta de CISBEN. La pregunta es dónde pueden ver si son beneficiarios. Esa información se estará publicando el próximo mes, entre marzo y abril. Una vez finalicemos como todos los trámites internos normativos, ya habrá un link en donde las personas podrán consultar si hacen parte del tránsito renta ciudadana. Hola, buenos días, directora. Yo tengo un par de preguntas, bueno, dos en específico. Y es, todos sabemos cómo funciona la oposición hoy en el país y sabemos el nivel de mentira que manejan. Y frente a este tipo de asuntos, sin haber entendido el plan de gobierno de Petro y entenderse como un asunto transversal y de oportunidades y demás, van a decir evidentemente que este proyecto es asistencialista y eso todos lo sabemos. No porque sea asistencialista, sino porque evidentemente eso es lo que van a decir. Sin embargo, mi pregunta es, según el documento que ustedes nos pasan, el primer giro se va a hacer en abril de este año. En ese sentido, ¿cuál va a ser el plano, si ya existe ese acercamiento con los ministerios o con las demás entidades del Estado para generar que no sea un asunto asistencialista, sino que en realidad existan las oportunidades de educación, de empleo, digamos, de darle oportunidades a la gente? Esa sería mi pregunta. Bueno, muy buena la pregunta. Está la oportunidad para aclarar que estamos trabajando precisamente corriendo contra el tiempo para poder garantizar ese primer pago que será retroactivo, es decir, vendrá acumulado, va a hacerse bimestral. ¿Por qué lo hacemos bimestral? Porque esta base legal que tenemos por ahora, la Familias en Acción, es decir, una familia no va a recibir los 500.000 pesos, los que van a recibir los 500.000 pesos, sino 1 millón bimestralmente. Ahora, la pregunta que tú haces precisamente para cómo pensamos que no es un modelo asistencialista y cómo estamos haciendo ese esfuerzo para que llegue una oferta institucional que permita eso que estamos apuntando, que es rescatar a ese hogar beneficiario de esa situación de pobreza extrema. Mira, Laris, estamos trabajando en eso, no como prosperidad social, digamos nosotros aquí en nuestros rinconcitos, sino que hay una intención y que se ha materializado concretamente en el gobierno nacional, es que todas esas apuestas las estamos haciendo en mesas técnicas, en gabinetes estratégicos que implican la participación activa de diferentes entidades. Esto lo estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación, con el SENA, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Medio Ambiente, es decir, ya cuando estemos en nuestro diseño, y estamos ya en eso, dicho, tenemos un compromiso para que incluso en esta transición mirar cómo generamos unas corresponsabilidades propias de las apuestas del nuevo gobierno. La idea es que a las personas vayamos enrutando, digamos, de acuerdo a su capacidad también humana, a sus posibilidades, a lo que les gusta, a lo que les brinda también la cuestión territorial, para que ayuden digamos, en prioridades también de orden social, de trabajo comunitario. Este gobierno tiene como una gran intención de utilizar toda esa capacidad que sabemos que tienen los ciudadanos. Yo creo que ustedes lo han escuchado cuando decimos que queremos empoderar la organización social, la Junta de Acción Comunal, el campesinado, acá lo que es capacidad de trabajo. Y lo que queremos es romper además esa imagen que se ha construido de que el pobre es pobre porque quiere, de que es que la gente quiere todo regalado, porque es que la realidad nos muestra otra cosa. Es acá lo que la gente quiere es trabajar y lograr una autonomía. Pero hombre, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que está en situación de hambre, literalmente que no tiene ni lo mínimo vital para la subsistencia, que salga a trabajar y que se defienda por sí sola? Se trata de darle a la gente la caña, digamos, y enseñarle a pescar y no darle el pescado, que era lo que tradicionalmente se solía hacer, y eso sí es el asistencialismo, además insuficiente. Es decir, les estaban dando un pescadito para que se repartieran en la semana toda una familia y a la postre no les estaban enseñando a pescar. Nosotros queremos enseñar a pescar, darles la caña y darles el pescado para que puedan comenzar. Más o menos como que la idea es esta. Hola. Buenos días. A mí me gustaría preguntar cómo se van a entender esos obstáculos que van a enfrentar sí o sí las personas que, por ejemplo, en la ruralidad más del 70, o cerca del 70% no tienen acceso a internet,
Primero, ¿cómo se van a enterar de efectivamente que son beneficiarios de ello? Segundo, si la persona no se llega a enterar, no recibe el beneficio, es decir, si no puede acceder al link, no podrá recibir ese beneficio. Y el tercero es bajo qué modalidad podrá recibir la persona, una vez se entera, ese beneficio, ¿sí? Si es a través de una cuenta bancaria, si es a través de algún lugar físico al que tiene que desplazarse a reclamar el dinero, o cómo es eso. Gracias. Muy buenas son las preguntas, porque hay partes de esa realidad que tenemos. Es que claramente el presidente siempre cita a Chapinero, que ya tenemos, ya la gente de Chapinero dice, por favor, no cierren entre ojos, no va a cambiar de barrio, pero es cierto, es una realidad muy diferente a la que vimos en Mitú, en La Guajira, bueno, en fin, o sea, en todo el territorio. Y lo primero, en cuanto a la información, vamos a acudir a todo lo que son medios también en el territorio, comunitarios. Estamos haciendo una campaña también incluso con las autoridades municipales, estamos haciendo un ejercicio de concientización y de acompañamiento, una estrategia para despolitizar esto. ¿Por qué? Tradicionalmente, y también ocurre mucho en el territorio, es que los beneficiarios en los lugares, es más, incluso en Bogotá mismo sucede que la gente piensa que estos esfuerzos presupuestarios los hace el alcalde, o que esto viene, digamos, de parte de las administraciones municipales. Y eso debido a que normalmente los enlaces que se encargan de hacer como este seguimiento también vienen de la alcaldía. Y eso es algo que no está mal, digamos, acá se trata de ser conscientes que el gobierno nacional tiene que trabajar en armonía con las autoridades municipales, regionales, pero el acompañamiento y el hecho de estar de hacer seguimiento y que haya una orientación a que esto no se politice nos va a permitir a que precisamente los criterios de ingreso, los criterios de registro y pues no sean los que estamos estableciendo y no un criterio político, porque pues criticamos y yo creo que cualquiera es de, digamos, eso es como no es admisible que se juegue con esta circunstancia de necesidad de la gente para hacer política, digamos, sobre la necesidad de la gente. Entonces, por una parte, tenemos claramente, estamos haciendo un plan de apoyo con las autoridades municipales, las autoridades regionales, un plan con los medios alternativos, con los medios comunitarios, con los medios locales, y también otra cosa que preguntabas que suele ocurrir es que de pronto alguien aparezca un nuevo beneficiario que diga, no, yo que estaba enterado, mire mi situación o quiero hacer el registro, pues precisamente de eso se trata y por eso hacemos el llamado, hagan la actualización del SILEN, es un requisito legal que tenemos, pero tenemos la proyección, conscientes de esa realidad, de que nos van a ingresar muy seguramente un aproximado de 300.000 nuevos hogares que están en situación, digamos, de subregistro y que a los que queremos impactar. Entonces, pues la idea es que todos estos ejercicios de divulgación, yo no sé si ustedes vieron, también hemos estado en televisión nacional, en RCN, en Caracol, todos los medios tradicionales, digamos que los más conocidos, los más amplios, los medios alternativos, los medios territoriales. Cuando salimos al territorio nos preocupamos de hacer rueda por los lugares donde sabemos que hay una gran audiencia, la frecuencia, por ejemplo, AM, que normalmente como que no se asiste tanto, para nosotros es fundamental porque es una frecuencia que llega al territorio nacional. Y pues no sé si ahí respondí la pregunta, pero pues básicamente eso es lo que tenemos dispuesto. Las transferencias, sí. Hay diferentes formas, de hecho estamos haciendo este estudio. Normalmente en los territorios no es muy fácil la bancarización, entonces, y tampoco ni hay presencia necesariamente bancaria en todos los lugares de Colombia. Entonces hay unas empresas que hacen esa labor, son unos operadores que tradicionalmente como que tienen esa presencia territorial. Aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos fortalecer la banca pública, pero también todo eso dentro de un espíritu en la medida que sea posible, que los costos lo permitan. Acá lo que se trata es de hacer un ejercicio transparente, estamos trabajando en eso, que sea una amplia convocatoria que permita que el menor costo y la mejor calidad de servicio. Hay muchas quejas, de hecho, en cuanto a estos prestadores de servicio a los que acudimos, de acuerdo a que es muy diferente, por ejemplo, el programa Jóvenes en Acción, porque los jóvenes la mayoría están con las formas de alternativas, pues, de bancarización, ¿cómo se llama eso? Los digitales, o están bancarizados, pero ya en ciertos territorios a partir de cierta edad es más complicado y les queda mucho más fácil todas estas opciones que existen de giros. Incluso hay una posibilidad también por giros postales que se utiliza en el caso de adulto mayor. Todo eso lo estamos revisando, pero apuntándole a eso, el mejor ejercicio en condiciones de transparencia, a la mejor calidad de servicio que llegue a todo el territorio, pero digamos con el mejor servicio al mejor precio posible. Buenos días.
Directora Cielo, gracias por haberme invitado de parte de JT Informa, de los programas sociales. Le voy a hacer una pregunta y 3 ejemplos puntuales que son las preguntas más frecuentes de los hogares que nos preguntan a diario. Si las bases legales para la renta ciudadana transitoria van a ser tomadas de Familias en Acción, los hogares deben estar inscritos al programa para recibir el pago durante este año, mientras que se crea la renta ciudadana pues, el siguiente año, o van a modificar el programa para que reciban los pagos sin corresponsabilidades, unas excepciones del programa. Ejemplos: hay un hogar de padre cabeza de familia con 2 hijos, del grupo al CISBEN, no se inscribió a Familias en Acción porque no salió focalizada, podrá recibir el pago. Otro ejemplo: un hogar en condición de pobreza extrema con un hijo de 12 años o mayores de edad en condición de discapacidad, que se han inscrito a Familias en Acción o no se han inscritos por su condición de discapacidad, no pueden cumplir la corresponsabilidad de educación, podrán recibir el pago durante este año. Y otra pregunta: un hogar en condición de pobreza extrema y pobreza moderada del grupo A del CISBEN, que no tengan hijos dentro de su núcleo familiar o que sean adultos mayores, podrán recibir la renta ciudadana durante este año. Y la última, ejemplo: hogares que estén en el grupo B5, B6, B7 del CISBEN podrán ser beneficiarios, ya que Familias en Acción solo hasta el B4. Sí, también muy buenas preguntas y en efecto por ahora la base legal que tenemos es esa, la de Familias en Acción, mientras surge la capacidad legal del programa del Plan Nacional de Desarrollo, que eso se está previendo para finales de mayo, yo creo. Por ahora sí tenemos que, digamos, cubrir las familias que ya están inscritas en Familias en Acción, y los que hay ese error de registro, por eso la invitación es actualizar la encuesta e inscribirse mientras tenemos ya la base legal propia para cubrir, digamos, a todas las familias que estén en A, B, de acuerdo a lo que estamos determinando. Esa pregunta de los que van hasta el B4, sí, es la base legal que tenemos, digamos, es el ejercicio que podemos hacer, es lo que el marco legal nos permite mientras logramos... o sea, durante este año solo hasta el B4 van a poder realizar los pagos. Sí. Hay un grupo, hay un grupo rural también que estamos determinando precisamente para aquellos hogares que ya no están dentro de esos grupos, que están, digamos, en situación igual de vulnerabilidad, que están en riesgo de caer en extrema pobreza, y ahí también se da un incentivo, pero pues obviamente pues ya es un incentivo menor para precisamente proporcionarles unas condiciones que eviten caer nuevamente o caer en estado de pobreza extrema. Esto, en la pregunta en cuanto al tiempo, estamos esperando el tiempo que tiene el Gobierno Nacional para diseñar el programa propio, está dispuesto hasta el 31 de diciembre. No nos vamos a tomar hasta el 31 de diciembre porque vamos en ejercicio acelerado. Tan pronto tengamos Plan Nacional de Desarrollo aprobado, ya es cuestión de, ya tenemos casi que todo listo para salir inmediatamente con el programa propio de renta ciudadana. Ahí van a tener en cuenta entonces los hogares con hijos en condición de discapacidad. Estamos pensando y estamos ya dentro de las corresponsabilidades, también así, actualmente ya existe, pero también estamos pensando en un ejercicio, digamos, particular de acción afirmativa para incluir esos hogares con menores discapacitados. Esa es una pregunta en cuanto a los hogares que no tenían hijos. Por ahora, y reitero, tenemos que acudir a esa base legal que tenemos en Familias en Acción. Digamos, es lo que nos brinda el marco legal para actuar en esta etapa de transición. ¿Cuál era la idea de esta transición? Incluso yo vi en los medios de comunicación que decían que íbamos a esperar hasta el año entrante pues para proponer algo, para que el gobierno saliera con algo, que más o menos estábamos acabando todos esos incentivos hasta no tener Plan Nacional de Desarrollo, y aquí lo que pasó fue todo lo contrario. Con lo que tenemos, con el marco legal, hicimos el máximo esfuerzo para lograr impactar a todos esos hogares que están en situación de mayor urgencia. Van a hablar de edad ya. Bien, yo tengo 2 preguntas para hacer. La primera es, ¿cómo vamos a evitar que esto se convierta en un tema de politización? Familias en Acción, Jóvenes en Acción, terminaba siendo en las zonas rurales una forma en la que los políticos presionaban a la gente para votar por su partido o lo convertían en una herramienta de amenaza. Esa es una. Y la otra, me la lanzan por acá, y es que ha pensado Prosperidad sobre los cuidadores. En campaña se habló mucho de las personas que se quedan en casa cuidando enfermos, que se quedan cuidando ancianos, que se quedan cuidando niños. ¿Qué ha pensado Prosperidad Social al respecto? Las dos también, René, muy buenas preguntas. Lo primero, lo que decía, que estamos adelantando una campaña precisamente para lograr la despolitización de este tipo de incentivos en los territorios, que es donde más se presenta. Digamos, la idea es
que ya se acabe pues esta tendencia a normalizar que con esto se haga, digamos, se haga un uso político, y pues para eso, ¿qué estamos haciendo? Buscando el acompañamiento permanente. Eso es lo que estamos trabajando en estos convenios con las alcaldías, con las gobernaciones, para que haya presencia permanente digamos, de personal del gobierno nacional que evite, digamos, que haga como ese acompañamiento y que evite que esto se vuelva como una cuestión ahí de campaña, porque pues obviamente somos muy críticos de esa forma que es muy conocido, que se solía hacer en el territorio nacional. Y la segunda pregunta era muy... bueno, los cuidadores, sí. Eso corresponde al ICBF. De hecho, recientemente salió una muy buena noticia en ese sentido, que se van a formalizar y que se les va a dar también como un incentivo, un reconocimiento. Esto todo dentro del marco de la política de cuidado, que también es una apuesta del gobierno nacional. No, digamos, como cabeza de sector, nosotros lo que hacemos es como brindar el apoyo, el acompañamiento cuando lo requieran para hacer esa labor de articulación, pero esa es una apuesta que va a manejar el ICBF y ya están trabajando en ello. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta puntual. Se mencionaba, que va a haber el acompañamiento de la renta básica mensual que va a tener cada familia o cada persona de pronto que tenga, en cierta manera, una necesidad básica. Hoy en día en el país se mencionaba anteriormente de que más allá de esa renta básica va a haber un acompañamiento integral a nivel de educación y otros ámbitos. ¿Cómo se piensa hacer esto? O más o menos qué estrategias se está buscando para que sea un acompañamiento no solo de dinero, sino también integral a nivel educativo y otros ámbitos importantes, ¿no? Sí, pues para eso lo que hemos hecho es trabajar en unas mesas, digamos, donde hay que están permanentemente las diferentes entidades del Estado que tienen oferta institucional, y la idea es para esos sectores priorizados, para esos hogares que son beneficiarios, nosotros estamos allí mirando cómo, de acuerdo a la realidad del hogar. En este año, por ejemplo, se va en Prosperidad Social a retomar un programa, estamos en su rediseño, pero que es importante, que incluso no es solamente en Colombia, sino un programa que ha tenido como éxito en diferentes países, que es la Red Unidos. Es un programa que pues este año se había de alguna manera desmantelado en el gobierno anterior, pero que lo que busca es hacer ese acompañamiento familia a familia de manera territorial, y que permite conocer de primera mano las necesidades que tiene el hogar para sí mismo presentar una oferta adecuada, oportuna y eficaz para ese hogar, de acuerdo a las necesidades. Hay otra ventaja, es que ahorita ya estamos terminando, el gobierno nacional se está manejando el DNP, algo que se denomina Registro Único Social, que permite también tener una información mucho más precisa de los hogares, de su composición y en esa medida también de las necesidades que tiene el hogar, es decir, qué podemos aportarle a ese hogar de acuerdo a esa capacidad humana que allí se encuentra, para darle posibilidades para salir para lograr su autonomía. Hola, muy buenos días. Primero, pues, doctora Cielo y el panel, agradecerles enormemente por apostar a esto, a invitarnos a los influenciadores, a los youtubers, a las personas que emitimos contenido de estos programas sociales todos los días. Una apuesta importante, y nos hace sentir también importantes, y nos hace sentir también que ustedes están monitoreándonos a nosotros y que pues, ven también lo que nosotros emitimos. Más que preguntas, yo quiero hacer 3 aportes, y creo que uno articula una pregunta con respecto a lo que tiene que ver con todos esos programas sociales. Mi nombre es Mario Cardona, yo vengo de San Martín, departamento del Meta. Me vine esta mañana a las 2 de la mañana en bus, con la bendición de Dios llegué acá. Soy enlace del programa Familias en Acción adicional a eso. Sí, hace 9 años, quiero mucho Familias en Acción, y quería pues decir unas cositas acá. Primero, lo que la doctora Cielo dice es importante. Este año es un año político, es un año de elecciones, de gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas, y hay que tener mucha lupa, doctora, con eso. Tiene que manejar eso con mucha lupa. Lo digo ¿por qué? Porque es verdad, los alcaldes nombran a los enlaces principales de Familias en Acción por un dato, y entonces sabemos a qué acarrea eso se está debiendo ahí un favor político. Entonces es importante, doctora Cielo, recomendarle, porque por eso le digo, llevo tantos años, hemos vivido desde
gobiernos anteriores, la falta de recursos de prosperidad social para los territorios, para los departamentos. Necesitamos, y lo digo como enlace municipal, que nos hagan acompañamiento desde las regionales a las actividades que hagamos en los municipios, las asambleas, los encuentros de bienestar. Nos haya un funcionario de las regionales de los departamentos encima de nosotros, para que no se preste para muchas cosas y más en este año político. Eso es mi segundo aporte. El tercero, también porque lo viví, porque he montado a caballo, he cruzado ríos, he ido a sitios de 4, 5, 6 horas de distancia para poder llevarle el mensaje de familias, para poder capacitar a las familias en las veredas. Tuvimos una muy buena experiencia y su merced decía que pues, nuestro presidente Gustavo Petro es muy dado a la banca pública. Tuvimos muy buena experiencia con el Banco Agrario, y lo digo porque ellos iban en vez de que las personas tuvieran que viajar, cruzar ríos, montar a caballo, gastarse el doble o el triple de lo que les iba a llegar, el Banco Agrario, por ejemplo, en ese momento hacía cajas extendidas, enviaba funcionarios a la escuelita de la vereda tal para que le pagara a la gente. O sea, eso fue una experiencia muy buena que a la gente lo extraña mucho. Y entre comillas voy a decir algo que lo ha dicho la gente acá, con ese cambio de que Banco Agrario, David Plata Móvil, ese trasteo de gente, la gente me decía don Mario, pareciera que el presidente de turno le está pagando favores a estas entidades financieras. O sea, pareciera que está pagando favores a esas entidades, porque por qué nos ponen a bailar así. Hombre, una persona que vive en la vereda, Gualas, por ejemplo, en mi municipio, que queda como a 6 horas. La señora, la viejita que tiene una flechita, que tiene un teléfono que escasamente le da para contestar. Hombre, con esto de estas bancarizaciones, de que los Android, que no sé qué, es muy complicado para ellos. Yo creo que el Banco Agrario, atrevería a decirlo, que es el banco que más tiene presencia en el país. Creo que, no sé, el 91% de tener presencia en el país. Entonces, yo sé que es un proceso, doctora, es un proceso que se hace, una convocatoria que se hace dentro de todas las normas legales y que se presentarán varias entidades financieras, pero Dios permita que el Banco Agrario pudiera quedar operando los pagos de las familias en el país. Sería una muy buena apuesta y le daremos la oportunidad a la banca pública que prestar ese servicio. Y ahora sí mi pregunta, la última. Su merced decía hace un rato que, por ejemplo, una familia que tiene, por ejemplo, un solo niño, un solo miembro, le puede llegar a 160.000 pesos. ¿Ese valor estamos hablando de un valor tentativo? ¿O es un valor de 160.000? ¿Por qué lo digo, doctora? ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento a una familia que está, por ejemplo, en condición de desplazamiento por crecimiento y desarrollo, le están llegando 203.700 pesos. Y de pronto, que le estén llegando 203.700 y le llegan 60.000, va a decir, hombre, me bajaron 40. No, eso es bimensual. Esos 230 son bimensuales. Y aquí es dependiendo de la conformación familiar, para responder a la segunda pregunta. Quizá la oportunidad, porque incluso existe un ruido por allí, no me acuerdo que me hizo un artículo diciendo que más o menos acá estamos pagando favores políticos para firmar y darles la absoluta tranquilidad de que acá no tenemos deudas políticas con ningún operador ni con ningún privado que haya acompañado campañas de ningún tipo de obligación. Acá lo único compromiso es con la ciudadanía, con los beneficiarios, de que se logre la mejor operación posible, al mejor costo posible y con la mejor calidad. Ese es nuestro compromiso. De ahí para adelante, precisamente, ojalá podamos robustecer la banca pública y pues podamos hacer una mejor, digamos, prestación del servicio en el curso de estas transferencias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Elena María del canal de Premio Alianza Colombia. Tengo dos preguntas que me están realizando mucho las familias, y una es: Renta Ciudadana es un programa condicionado y hay muchas familias que tienen niños discapacitados. Por tener niños discapacitados, les están solicitando que, lógicamente, que están en instituciones de educación. Y hay niños que no tienen esas posibilidades. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es si van a unir la Renta Ciudadana con el programa de devolución del IVA, ya que a muchas familias en acción les pagan también devolución del IVA. Bueno, con la primera pregunta, justamente estamos hablando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación para levantar esas barreras que pueden existir y para facilitar que los beneficiarios, digamos, reciban este incentivo.
de acuerdo a esas realidades propias del hogar. Es decir, por ejemplo, el caso de los donde hay niños discapacitados, jóvenes discapacitados, bueno, que les cumplan con los requisitos, que sea por salud, que se cumpla con responsabilidad y no por educación. Y la siguiente pregunta sobre a devolución del IVA. Por el momento, digamos, ese programa se mantiene como está, digamos, mientras miramos la transición, estamos evaluando el impacto del programa, los resultados. Ya se autorizó la refocalización en mesa de equidad, no sé si quieras comentar. Sí, la pregunta es muy interesante, es una pregunta que dice ¿qué vamos a hacer con compensación de IVA? Compensación de IVA tiene una filosofía específica que se diseña con base en la anterior reforma tributaria y fue un poco para poder compensar específicamente el aumento de los 2 puntos de IVA con relación a los hogares que se encuentran en pobreza extrema. La cuestión es que el programa como tal no respondía específicamente al consumo con relación a la devolución de IVA de esos hogares. Cuando cambiamos, digamos, el modelo de reforma tributaria, una reforma tributaria que tiene una apuesta más ambiciosa en cuanto a generar mejores igualdades dentro de los hogares, compensación de IVA debe repensarse, refocalizarse para poder atender situaciones particulares. Eso hizo fundamentalmente que a través de la mesa de equidad que se realizó en el pasado mes, se hiciera específicamente una autorización para pensar junto con DNP y Ministerio de Hacienda la refocalización para poder atender a aquellos hogares que efectivamente no podrían ser atendidos a través del programa de transición hacia renta ciudadana. Hola, aquí noticias desde Medellín. Y todos ustedes con esto. Quisiera como preguntar 2 cosas frente a la insistencia, una insistencia que me gusta además de que no sea un programa asistencialista, sino que permita superar a largo plazo también la situación de pobreza. Quisiera insistir un poco en una pregunta que también realizó la Alice Faber, como ¿cuál va a ser más enfocado, cómo es ese, o si hay un diálogo interinstitucional con Prosperidad Social, con ministerios, con otras instituciones del gobierno nacional, para que este programa, que sea transferencia directa, pero también sea dejar capacidad instalada o tener capacidad instalada en los territorios para superar finalmente la situación de hambre, y no solo de hambre, sino entendiendo la pobreza multidimensional, pues como educación, vivienda, como un montón de elementos, como ese diálogo, y si de pronto hay una fecha estimada de presentación de un programa interinstitucional para superar esa situación de pobreza, pero también de asistencialismo, como ha funcionado Familias en Acción y otros. Y ¿qué más? La otra pregunta, por ejemplo. Sí, pues básicamente lo que estamos trabajando en este momento es efectivamente en mesas interinstitucionales, intersectoriales, de hecho, recopilando todo lo que es la oferta institucional que podemos ofrecer a estos hogares, los esfuerzos que cada quien puede hacer desde las diferentes entidades para poder lograr el impacto que estamos esperando y por lograr ese rescate. Y por otra parte, en cuanto a la pregunta de cuándo salir con programa propio, el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, eso llega hasta mayo esta discusión y que ya quede como ley de la República, y yo aspiraría, porque la ventaja es que no estamos esperando eso para iniciar, sino que estamos trabajando ya todo este tiempo, estamos en el diseño de nuestro programa, que a mitad de año ya tengamos nuestra renta ciudadana propia para anunciarla, y aquí los invitaremos y haremos una gran fiesta para ese día también. ¿Ese logro se espera en qué términos? Sí, es a partir de un año. De hecho, es algo de verdad histórico para que se logre. Por eso es tan riguroso este ejercicio, por eso implica un gran esfuerzo, por eso, digamos, estamos apuntando a que no, lamentablemente, con los recursos limitados que tenemos, cómo logramos lograr esos indicadores y ese impacto, y pues yo creo que vamos a lograrlo, y aquí les estaremos dando cuenta de eso. Me gustaría complementar una cosa. Hoy por hoy tenemos cerca de 13 puntos porcentuales de pobreza extrema certificados por el DANE, y saben que estamos esperando los registros oficiales de la pobreza que resulta en el 2022. Eso está saliendo sobre el mes de abril, el mes de marzo aproximadamente, según los tiempos que tenga el DANE.
Si se espera teniendo en cuenta el proceso inflacionario que tenemos actualmente en el país, creo que este programa de transición de renta ciudadana puede colaborar para mitigar esos números tan altos que posiblemente van a resultar en materia de pobreza extrema con fecha del 2022. Hola, buenos días a todos, inclusive al que está sirviendo el café, muchas gracias. Le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí, también en el sonido, todos ustedes, y le doy gracias por la invitación, a María Paula, a la doctora, a todos. Yo creo que tenía tantas preguntas, pero me voy a enfocar en algo principal. Soy Víctor ABC, yo creo que muchos me han escuchado y he escuchado a muchos que están aquí, y yo he tenido la oportunidad de poder hablar con personas necesitadas y conozco muy bien eso, incluye a mi familia, pero tuve un emprendimiento y gracias a Dios he podido sobresalir. Pero como conozco la necesidad enormemente, y voy a decir lo siguiente, miren, no voy a hacer preguntas de parte operativa, yo sé que la doctora con el transcurrir de este mes o los días eso se va a ir despejando. La doctora Cielo ya la he escuchado como 20 veces, en el sentido de en todos los medios, y lo he multiplicado. Yo creo que la pregunta aquí principalmente es que la renta ciudadana sea efectiva, o sea, que realmente cumpla con lo que es esa transición y con lo que se espera, los 5.5 porcentuales de disminuir la pobreza. Hace poco estuve por el eje cafetero, hablaba con personas, y hay un ámbito de que las ayudas llegan muchas veces a los que no la necesitan. Sabemos que el DNP, en la cuestión del CISBEN, todo eso ya lo conocemos muy bien, pero ¿cómo se puede lograr que del CISBEN, porque sabemos que ustedes focalizan o prosperidad social o las entidades focalizan, identifican mediante una encuesta del CISBEN, pero me he topado con personas que están por ese tema y no están en un grupo determinado que realmente debe ser pobreza extrema, pobreza moderada, o sea, no se identifica el sistema de la realidad. Primero, sistema de la realidad. Segundo, que es muy importante, personas que no necesitan y que están en pobreza extrema. Y yo creo que para que la renta ciudadana, y a todos los que estamos aquí, que yo creo que es lo principal, o sea, más que operatividad, que el monto se pueda hasta 1 o 2 millones, la plata que sea, es que llegue realmente a los que la necesitan. Porque yo hablé con una mesera, muy toreta, pues me hizo las preguntas, yo le dije, ¿qué CISBEN está usted? Me dice, grupo A del CISBEN, tiene hijos. Y yo le dije, ¿usted está en algún programa? No, no estoy. Entonces yo le dije, Familias en Acción, no, tampoco. Y eso fue, bueno, viajando en uno de los pueblos pues bastante lejanos. Y yo creo que más que podamos hablar, yo sé que todas las preguntas son importantes, porque le doy las gracias por haberme invitado, es cómo se puede hacer seguimiento. Sé que está Familias en Acción, pero cómo se podrá hacer seguimiento si incluyen a más personas que no están, o bueno, el rediseño mientras llega la transición, mientras llega la renta ciudadana. ¿Cómo se podrá lograr eso? ¿Cómo se podrá lograr eso, doctora Cielo? ¿Cómo ustedes podrán hacer ese seguimiento real? O sea, más que llegar el incentivo, la entidad bancaria es muy bueno, cómo es la operatividad, el enfoque, los municipios me preguntan mucho, bueno, ¿y cuáles son los municipios priorizados? Y aparte de los municipios priorizados, es importantísimo, doctora Cielo, no sé ustedes, y me ha pasado, quiero finalizar con esto, sé que hay muchas preguntas que le podría hacer, pero no quiero irme respecto a, hay hogares que no conocen los enlaces de DPS, no conocen ni los regionales. Yo he intentado comunicarme con los regionales y es difícil, y si me responden, es la realidad. Yo creo que más que me conozcan a mí, que conozcan a Mario, a Lina, a Jay, a todos,
es que conozcan la prosperidad social. Yo les digo a ellos, vayan y conozcan a los enlaces, vayan y socialicen con... Yo sé que ellos cumplen horario, yo sé que tienen su marco ahí, pero a veces veo que los enlaces o las regionales, las personas pobres y vulnerables no la conocen. Y digo la realidad. Yo pregunto, ¿usted sabe cuáles son las municipios? Ni sé dónde queda eso. Entonces yo digo, bueno, y entonces ¿cómo usted va a poder acceder a alguna ayuda social si usted no conoce? Y segundo, crear conciencia, y yo he creado en mi canal, en los videos que he hecho, de las personas que no necesitan, ojo, y que intentan alterar el sistema para quitar la oportunidad a otra persona. Y yo opino que ese dinero para mí es mal habido porque le quita la oportunidad a un hogar que sí necesita. Doctora, eso, yo creo que habrá muchas preguntas, yo sé que gracias, y sé que vamos a tener un medio pues más directo, ya parte operativa y todo, pero la verdad lo que usted acaba de decir es muy importante en la introducción, poder identificar quiénes necesitan y quiénes no. Ustedes podrán hacer, aparte de, como decir, no sé, un buzón o un formulario donde uno pueda expresar, mire, yo estoy en tal lugar, he detectado personas, porque la persona es muy difícil, doctora, decir yo, mire, aquella persona que tiene negocio, carro, casa y beca, digo yo, recibe solidario en su tiempo, ahora que Dios quiera que no sea así, reciba renta ciudadana, pero, y veo otra personita que se llama Lina, que le mandé el video, que me conmueve mucho. Que no recibe nada. Y necesita. Es importante, doctora, conocer, identificar, y que los enlaces como Mario, que yo sé que hace muy buena labor, identifique y que las personas en Colombia entiendan que prosperidad social se acerca más cerca a los colombianos, que se convierta más cerca a los colombianos. No solo de para no solo los que estamos aquí, o sea, que ustedes están a nivel los departamentos con sus enlaces, que realmente las personas, inclusive aparte que estoy yo, que realmente me hacen parte de prosperidad social, la persona piensa que yo soy el que pago, que no, yo no hago eso. Que identifiquen quiénes hicieron, sí, que la doctora Joana Cubillos, el doctor Chinchilla, bueno, todos, que identifiquen realmente lo que es prosperidad social y que se quite esa contaminación que hay de que eso es política, eso es solamente para los que tienen, no, debe ser para los que realmente necesitan un apoyo económico. Muchas gracias. A ti, Winter, muchas gracias por la intervención y por todo el trabajo que realizas, que siempre vemos como, de hecho, pareciera que trabajaras con nosotros porque vives muy atento a cada información, a difundir, a aclarar, y de verdad que sea la oportunidad, porque yo refería a los jóvenes del estallido social y lo mucho que aportaron a esta posibilidad de cambio, y también que sea la oportunidad, pues si estamos acá con ustedes es porque sabemos lo mucho que los influencers, lo mucho que los medios alternativos han podido aportar y siguen aportando en la actualidad, pues precisamente a permitirnos llegar con una información veraz, una información contrastada, una información que de alguna manera equilibre un poco, que a veces estamos en desventaja ante esa posibilidad de difundir, digamos, como el trabajo que se hace con algo de objetividad. Lo que tú refieres, yo creo que fue de las principales inquietudes que tuve cuando empecé a conocer prosperidad social, cuando empecé a salir al territorio nacional. Encontrarme con familias en situaciones infrahumanas que estaban calificadas en el CISBEN, y el caso contrario digamos, de denuncias de personas que estaban recibiendo los beneficios, pero pues sin tener las condiciones para ello. Nosotros adelantamos inmediatamente, y yo creo que ustedes recuerdan el ejercicio que se hizo a fin de año, en diciembre, de la transferencia extraordinaria. Si pudimos en este momento identificar 300.000 nuevos hogares, 334.000 creo que fue porque hicimos una ruta especial junto con DNP de atención para recibir, porque yo no podía dar como respuesta a una familia que estaba viendo yo misma en ese instante en condiciones de absoluta vulnerabilidad y que estaba mal registrada. Eso no era una respuesta de decirle, espere a ver si se soluciona algún día el error de registro. Se adelanta una ruta crítica, digamos que ya está operando,
y por eso la invitación es que se haga la actualización. Lo que tú dices, eso va de la mano con prosperidad social, la presencia que se hace en el territorio, una presencia también institucional, no permitir, porque también me ocurrió de asistir a entregas, asistir a entrega de programas, de recursos que hacíamos desde Prosperidad Social, donde encontramos era el alcalde dando un discurso político, pidiendo casi que a la gente que le diera gratitud y agradecimiento por eso que él estaba haciendo, cuando está delante de quien estaba asumiendo la dirección. O sea, como que todo eso llegamos, cambiamos los protocolos, pusimos una línea roja de lo que no va más, de que no vamos a permitir que con esto se haga política. Estas son obligaciones que cumplimos en el marco, digamos, del Programa Nacional de Gobierno, de la misionalidad que tiene la entidad. Hacemos una presencia, digamos, como Prosperidad Social, y eso nos estamos trabajando en eso, tal cual lo que tú dices, que los ejercicios, y que también nos referías tú en el caso del Meta, que los ejercicios que se hagan desde el Gobierno Nacional estén siempre acompañados por funcionarios nuestros, ya sea del orden nacional cuando lo podemos, ya sea de las regionales. Estamos culminando también a nuestros funcionarios en el territorio a que están abriendo sus puertas, atentos a las solicitudes, los estamos también llevando a que hagan esa presencia personal territorial, y de hecho estamos avanzando en un acuerdo de entendimiento con el ICBF, que nos va a prestar, porque ellos tienen mayor capacidad en términos de capacidad humana, mayor presencia en el territorio, nos van a facilitar, digamos, también como apoyo de personal para poder hacer ese seguimiento en estos programas en todos los municipios. Estamos trabajando en eso, muy válido como la inquietud, que además compartimos, pero pues lo que sí le podemos decir a todos es que estamos trabajando en eso, porque pues no vamos a normalizar, digamos, esos errores o algunas malas prácticas que se venían adelantando desde Prosperidad Social. Bueno, y vamos con una última pregunta. Hola, ¿cómo están? Vengo de la Sierra Nevada. Yo más o menos le voy a preguntar sobre todo sobre las comunidades indígenas. Creo que, como han dicho, son uno de los que han tenido en cuenta principalmente. Primeramente por la forma de ver que tiene la sociedad y que hace posible esto, ¿no? Piensa que los indígenas todos necesitan, no sé, a los indígenas siempre lo ven como el sector de la pobreza, o como que están entre los vulnerables dentro de Colombia, ¿no? Dentro de los vulnerables. Pero con estos proyectos o con estos sociales, si se llega en la mayoría de los territorios, hay territorios a mayoría que no conocen el dinero, porque viven en la parte alta. Ni siquiera saben qué es el internet ni un teléfono, ¿sí? Primeramente. Segundo, la mayoría de los indígenas que viven en la parte donde ya es urbana, pues yo creo que son los únicos que se han hecho visibles, porque la mayoría están en la montaña, nunca salen, ni siquiera, o sea, ¿cómo con estos incentivos, cómo van a manejar estos territorios? Porque no todos los territorios son iguales, ¿no? Van a manejar estos territorios, por ejemplo, si yo me empiezo a dar dinero a las personas que ni siquiera utilizan el dinero ni saben qué es, pues primeramente yo vería como que sería un comienzo para que esa cultura empiece a poco a desquebrajarse, para que las tradiciones empiecen a perder, para no afectar a las tradiciones, primeramente. Segundo, de cómo vamos a manejar eso en el territorio. Si yo me voy a un territorio en Cóchcoa, 5 días de camino por allá arriba, hay muchas personas obviamente que tienen sus tierras, cultivan y todo eso, pero la mayoría de personas que no tienen su tierra, como nos decía el compañero, identificar a esas personas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a trabajar con un indígena líder? ¿O ustedes mismos van a ir en los territorios indígenas a identificar todo esto? Porque esto como que no se puede nada más hacer y hacer, porque pueden suceder muchas cosas dentro del territorio, y dentro del territorio, como no hay nadie vigilando, son
la mayoría son autónomos, pues aquí es donde ocurren la mayor caso de corrupción en estos territorios, ¿no? Entonces, me preocupa bastante simplemente el hecho de que en la mayoría de los territorios que están en la parte de arriba, ¿cómo van a poder por lo menos acceder a la información que esto está sucediendo? O si ocurre, ¿cómo lo pueden manejar para no afectar esa cultura que se está manejando en ese territorio, en esa comunidad? Maravillosa pregunta. De hecho, por eso nosotros estamos apuntándole a la necesidad, digamos, de aterrizar eso con un enfoque territorial y diferencial. Tenemos un grupo, un equipo que está trabajando precisamente la construcción de esa diferencia. En el Plan Nacional de Desarrollo hemos dispuesto lo que se ha llamado la transferencia en especie, una posibilidad que en la actualidad no tenemos, pero que nos permite para casos particulares acompañar esta apuesta también con la posibilidad de brindar, de acuerdo a la realidad territorial, de pronto, digamos, no la transferencia monetaria en sí, porque eso puede causar un daño, una intervención total, digamos, para el caso, por ejemplo, de estas comunidades que tú refieres que no están acostumbradas al uso del dinero, sino cómo proporcionarles de acuerdo a los usos y costumbres los insumos o el alimento o lo que se requiera en especie adecuado de acuerdo a sus tradiciones y de acuerdo a las necesidades del territorio. Digamos que precisamente, y por eso esto tomó un tiempo, ese diseño, yo hablaba hasta mitad de año, pero tenemos como la claridad de que, y es una preocupación que tenemos actualmente, de cómo orientar el gasto de ese recurso a lo que queremos como gobierno nacional, es decir, a la adquisición de esos bienes de primera necesidad, a la adquisición de un alimento adecuado de acuerdo a los usos y costumbres, y estamos trabajando en eso. Acá se habla de fortalecer el campesinado, de fortalecer las economías populares, de fortalecer que sea una oportunidad para digamos, enriquecer o fortalecer pues estas economías respetando los usos y las tradiciones. Y pues ahí, bienvenida. Entonces tú preguntabas cómo lo van a hacer. Pues evidentemente en la actualidad, por ejemplo, hay un registro de 113.000 hogares indígenas que reciben ese beneficio dentro del marco legal que tenemos, dentro de los programas tal como está hasta el día de hoy. Estamos ahorita con el compromiso de actualizar ese registro, y eso se hace, digamos, con el censo que ustedes nos brindan. O sea, mal podríamos nosotros decirles a ustedes cómo adelantar ese registro, si hay pronto un acompañamiento para garantizar que, digamos, sí se llegue y se impacte a los hogares que requieren pues este tipo de incentivos, pero ahí la construcción es con ustedes. De hecho, por ejemplo, particularmente voy a citar el caso de La Guajira, que es para otro tipo de programas. Allí todo ha sido concertado con la comunidad. Desde que nosotros llegamos, cada ejercicio, cada determinación de recursos e incluso la focalización y la determinación de los beneficiarios se hace siempre con concertación con la comunidad, porque pues precisamente reconocemos esa diferencia y esa, digamos que hay que ser muy delicados en esto para pues lograr el impacto que queremos, respetando las condiciones del territorio y las particularidades culturales también. Doctora, un aporte solamente. Y hay que tener en cuenta que en este momento es obligación de los municipios donde hay población indígena tener el enlace de Familias en Acción y el enlace indígena que hable su dialecto, que conozca sus costumbres. Por ejemplo, en Puerto Gaitán el enlace es Familias y el enlace indígena de Sicuani, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Y de hecho, uno de los compromisos que tengo dentro del Plan Nacional de Desarrollo es crear unas mesas técnicas con la Comisión Nacional Indígena, en particular con la Comisión de Mujeres, para que ellos nos ayuden a aportar en la construcción del programa. Uno de los desafíos como prosperidad social es no construir programas detrás del escritorio, sino con las comunidades y para las comunidades. Bueno, vamos con la última pregunta ahora sí. Bueno, buenos días. Yo vengo en representación de los escachaditos. Nosotros, a diferencia de lo que yo noto que todos opinan, somos un canal diferente. Nosotros somos un canal que se dirige a un público diferente, por lo cual me siento como perdida, no comprendo muchas cosas. Sin embargo, ahorita que escuchaba a Cielo, ella dice, no les vamos a dar el pescadito, sino que les vamos a enseñar a pescar. Desde lo que yo conozco políticamente, aunque no me inmerso tanto en el tema, cuando tú le das dinero a una persona, esta persona se vuelve dependiente. Esto es lo que se ha visto a lo largo de todos los años con cualquier subsidio que se da. Personalmente,
alguna vez vi cómo mujeres tenían más hijos para poder obtener un mayor ingreso a raíz de Familias en Acción. ¿Qué genera esto? Esto genera una sobrepoblación y por ende genera más pobreza. Entonces, si tú dices, no, es que nosotros no los vamos a, o sea, este va a ser un programa diferente porque no se van a volver dependientes, porque es un programa diferente si en ese momento se habla de que también se les va a dar dinero, se les va a dar comida, lo cual sería una continuidad que genera una dependencia. Muy buena pregunta, igualmente. Pues principalmente porque lo primero, no se van a dar recursos simbólicos, se van a dar ingresos dignos que permiten al beneficiario salir de esa situación. Y como le decíamos, esto acompañado de las posibilidades, de las capacidades y de las habilidades de acuerdo a las condiciones del lugar, digamos, para superar esa situación. Nosotros creemos que se tienen muchos prejuicios en cuanto a la pobreza, se tienen muchos prejuicios en cuanto a los beneficiarios, se tiene ese imaginario de que es que la gente, pues eso, quiere vivir de estos beneficios o de estos incentivos, cuando muy por el contrario lo que hemos podido ver es que las personas quieren tener su autonomía y eso es una manera también de ser, digamos, ser sujetos activos de su cambio, quieren tener posibilidades precisamente para la autonomía. Y el cambio ahí es sustancial porque estamos hablando de unas condiciones de seguimiento, criterios de entrada, permanencia y salida de los programas, beneficios que no se van a eternizar en el tiempo, porque la realidad de hoy es que hace 20 años existe ese sistema de transferencias y quien entra como joven después está recibiendo el beneficio como familia y termina saliendo por la puerta con el beneficio de adulto mayor. Digamos, prácticamente es como que el ciclo de la vida, hay personas que están siendo acompañadas, pero siempre con ingresos insuficientes, precarios y sin ningún otro tipo de acompañamiento por parte del Estado que le permita salir de esa situación de vulnerabilidad. Entonces acá la propuesta es totalmente diferente, por eso no podemos hacerla extensiva, no podemos hacerla universal, es decir, por eso no podemos garantizarla a todos los colombianos o a todos, digamos, que estén en situación de media pobreza, sino que estamos haciendo el ejercicio de ir allí a donde sabemos que está la situación de extrema necesidad, porque valga decir, pueda que todos, o sea, nos quejamos mucho de la actualidad de la economía, de los problemas económicos que la misma clase media enfrenta en medio de la crisis, pero el punto es que hay que ser muy conscientes que en la actualidad cada vez son más los millones de hogares colombianos que no logran una comida al día o que logran solo una comida al día, y eso es algo que no espera. Y a esos hogares que están en esa situación, pues más le podríamos pedir precisamente que pesque, que tenga el pescado, que se defienda por sí sola cuando no tiene el mínimo vital. Se trata de garantizarles ese mínimo vital que ya no va a ser simbólico, ya no va a ser solamente por decir, hemos beneficiado a 20 millones de colombianos. ¿Con cuánto? ¿Con 25.000 pesos? ¿Eso es suficiente? ¿Estamos apuntándole, estamos rescatando a alguien de la situación de pobreza? No era el caso. Y es una apuesta por eso totalmente diferente, es históricamente diferente en cuanto a monto del ingreso y acompañamiento, criterios además de entrada y de salida, en cuanto a que el destinatario es un sujeto activo del cambio y de para su autonomía. Bueno, digamos que nosotros entramos a difundir el mensaje, que por ahora para mí tampoco es claro. Sin embargo, no, o sea, como tú me lo explicas, para mí sigue siendo, solo cambiaron el monto. ¿Cómo va a ser el acompañamiento de estas familias? No solo cambiamos el monto y por eso estamos diciendo, este monto tradicionalmente se entregaba y defiéndase y no había un seguimiento, no había un acompañamiento, no había una oferta institucional ni se estaba mirando qué necesidades tenía ese hogar. Precisamente, y es lo que yo digo, tenemos una base legal temporal con la que estamos actuando, esa que te genera inquietud, es la base legal que se tenía antes. Estamos trabajando en el diseño de este programa propio que va a establecer las condiciones con todas las entidades del Estado para llegarle a ese hogar con una oferta institucional que acompañada de esos ingresos le va a permitir salir de esa situación de pobreza. Es decir, si hoy tienes dudas sobre lo que estamos haciendo, claro, es que todavía actuamos con esa base legal y las posibilidades que nos brindaba el marco legal anterior, pero le estamos apuntando no solamente ingreso digno, sino oferta adecuada para esa familia para el rescate de esa situación de vulnerabilidad. Otro aporte. Bueno. Un aporte final ahí. No, yo ya sé que ya tenemos que cerrar. Sí, resulta que hay un refrigerio esperándolos. No, dos palabras. Familias en Acción. Y tenemos que entregar el espacio. Tiene un tope, o sea, no una mamita que tenga 5 o 6 niños cuenta, tiene un tope hasta 3 niños. Entonces,
Sí, digamos que esa también ahí se resuelve la inquietud, es que precisamente no se trata de, porque hay unos topes que más allá de la familia puede tener 10 hijos, pero no por eso va a recibir más del ingreso que ha sido establecido. Ese tope ya está establecido. Muchas gracias a todos y todas, y bueno, pues ya aquí los estamos acompañando con un refrigerio, y gracias de verdad por toda su atención y por habernos acompañado. Hola amigos suscriptores, estamos en el en vivo, finalizamos el en vivo. En los siguientes días vamos a estar haciendo los videitos, compartiéndoles, explicando las dudas, inquietudes, todos los apuntes, para que por favor visiten la página web de jtinforma.com.co, también el canal de YouTube, y estén súper pendientes. Vamos a desglosar toda esta información que se dio en el en vivo. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Chao, chao. Sí, se lo comparto. No olviden compartir, suscribirse, Colombia al Día, que tengan un día lleno de bendiciones. Aquí aclaramos dudas, canal informativo. Mi Dios me lo bendiga.